Buenos días, mi nombre es Perlanel Díaz Bernaldez del grupo 609 y hoy les voy a hablar sobre qué es la economía, métodos de análisis de la economía, instrumentos financieros, finanzas públicas al servicio de la sociedad y que incluye la macroeconomía y la microeconomía. Como primer punto, ¿qué es la economía? Es la ciencia que se encarga de las leyes que definen los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes materiales y servicios que sirven para la satisfacción de las necesidades humanas. La economía se puede analizar de dos grandes cambios. Uno es la macroeconomía y la microeconomía. Los recursos son limitados y las necesidades humanas no. La economía es el juego de distribuir lo que hay en una manera eficiente. La economía no es solo tu cartera, afecta desde el éxito de una empresa hasta el bienestar de un país. Cosas como el PIB o la inflación son como el termómetro que nos dice cómo está de salud un país. Esa pequeña manía que tenemos los humanos de alimentarnos y tener un hogar seguro para nuestra familia. Básicamente, si no gestionas bien tus recursos, entrarás en una mala situación económica. Y de esto puede llevar a no tener capacidad para comprar los recursos que necesitas. En conclusión, los procesos de producción, distribución e intercambio. El que vende los bolillos se dedica a la distribución, el que produce los bolillos se dedica a la producción, el que compra los bolillos se dedica al intercambio. La macroeconomía se encarga del estudio de los comportamientos globales de la economía de un país en cuanto a sus principales indicadores y parámetros macroeconómicos. La macroeconomía se interesa por el comportamiento de los mercados financieros, el nivel de precios, el Producto Interno Bruto, PIB, el empleo, el consumo, la inversión, el ahorro y la balanza de pagos. El principal objetivo es analizar cómo se realizan esos factores y cómo interactúan entre sí para afectar la economía a nivel macro. La macroeconomía tiene una perspectiva global y cuantitativa, lo cual permite considerar cómo se relacionan los diferentes factores económicos a nivel nacional e internacional. En cambio, la microeconomía analiza las decisiones de los individuos y de los diferentes agentes económicos de forma teórica. Esta disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las implicaciones de las decisiones personales y cómo decidir. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de los precios de los consumidores, demanda, y el efecto de los precios en los productos, oferta. Por tanto, uno de sus principios básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. Para entender estos comportamientos se utilizan modelos matemáticos basados en ciertas suposiciones. Estos modelos ayudan a predecir cómo podrían actuar las personas y las empresas bajo ciertas condiciones. Antónimo de desempleo y designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso monetario o genéricamente renta. El desempleo, situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo, demanda de empleo, excede el número de empleos disponibles, oferta de empleo. El PIB, Producto Interno Bruto, Producto Interno Neto, es una medición económica de bienes y servicios de un país
por residentes, sean extranjeros o no, considerando la depreciación de los productos, es decir, la devaluación que tienen los productos una vez adquiridos. ISR, el impuesto sobre la renta, es un impuesto que se aplica a tus ingresos como persona física o empresa y se calcula al aplicar una tasa a esos ingresos, lo cual se puede variar según tu tipo de ingreso y monto percibido. ¿Cómo se relacionan en la vida cotidiana? Puse 3 ejemplos. El primero de el empleo, mi padre tiene un trabajo fijo y su quincena es segura. El desempleo, mi hermana mayor la despidieron de su trabajo. El ISR, los productos están bajando de precio. Otro punto sería métodos de análisis de la economía. Método de análisis económico se entiende la forma de abordar el estudio de una actividad, es decir, es el conjunto de procedimientos con ayuda de los cuales se efectúa el estudio, medición, generalización de la influencia de los diferentes factores sobre los procesos del desarrollo de la producción a través de la evaluación de indicadores e índices. Unos ejemplos serían cálculo de razones. Una razón es una simple expresión matemática de la relación de un número con otro, que se toma como unidad o 100%. Porcentajes componentes. Estos porcentajes indican el tamaño relativo de cada partida incluida en un total en relación al total. Porcentajes de tendencias. Consiste en determinar las variaciones de un año base en relación con los años siguientes considerados en el análisis. Cambio en pesos y porcentajes. El valor de un cambio en pesos es la diferencia entre el valor de un año base y un año que sirve de comparación. Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. Punto sería instrumentos financieros. Número 1, el dinero. Número 2, la banca. Número 3, los créditos. Número 4, los seguros. Número 5, mercados financieros. El dinero. Medio de intercambio por lo general en forma de billetes y monedas que es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones. La banca es básicamente la actividad que realizan los bancos comerciales y el desarrollo de las diversas áreas que conforman el sistema bancario e instituciones financieras, estas siendo las que admiten dinero en forma de depósito para posteriormente, a base de recursos propios, conceder créditos, descuentos y otras operaciones financieras por las cuales cobra un interés, comisiones y gasto en su caso. Los créditos. Un crédito es un préstamo de dinero que se da en una persona con el compromiso de que ésta devuelva el valor recibido, sumado a un porcentaje de intereses a pagar un tiempo determinado, el cual se define entre el acreedor y el deudor. En este caso, el acreedor es la persona o empresa que presta el dinero y tiene el derecho a cobrarlo. El deudor es aquel individuo u organización que debe el monto de dinero prestado más los intereses
y esta es la obligación de pagarlo. Los seguros te protege financieramente ante el riesgo de perder un bien que te sería difícil de reponer, pues asegurar el bien es más trabajo te costó a lo que más aprecias que represente para ti un gran valor que difícilmente podrías reconstruir con tus propios recursos. Una gestión adecuada de los riesgos implica una combinación de diversas acciones dirigidas a la protección de las personas y su patrimonio. Mercados financieros. Los mercados financieros son aquellos en los que se mueven los activos financieros de la economía y en que se definen sus precios. Es un sistema y espacio en el que se realizan inversionistas e instituciones o comparadores a través de instrumentos financieros. Los mercados financieros son importantes ya que en ellos se establecen los precios de los precios en los activos. En conclusión, los instrumentos financieros participan o influyen en nuestra vida cotidiana como el dinero, pues es el medio de intercambio, se utiliza siempre para medida de intercambio o de ahorro y también de atesoramiento. La banca capta nuestros fondos y préstamos a pagar graves a quienes los necesitan. Los seguros, un ejemplo claro sería cuando un familiar se accidenta y no tiene recursos para pagar todos los gastos, así sería que la empresa se ve obligada a pagar todos los gastos, a eso le llamaríamos seguro. Mercados financieros, pues al comprar productos por una aplicación o también ir a una tienda a hacer la despensa. Sería finanzas públicas al servicio de la sociedad. ¿Qué son las finanzas públicas? El Estado es aquel encargado de las finanzas públicas. Es por esto que su objetivo es la plena ocupación y control de la demanda agregada. Las finanzas públicas tienen relación con los ingresos y egresos públicos, endeudamiento interno y externo. ¿De dónde se obtiene las finanzas públicas? Mediante el pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad, por ejemplo, los ingresos provenientes de la venta de petróleo, la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos, de las contribuciones de trabajadores. Ley de ingresos. Ley de ingresos es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrían captar los recursos financieros que permiten cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros. Los ingresos ordinarios, que son los recaudados en forma regular por el Estado, tales como los impuestos, los derechos, los ingresos de venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales. 2. Los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos. Característica de ley de ingresos. Precisión. En virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado. Anualidad. Tiene vigencia durante un año fiscal que corresponde al año calendario. Previsibilidad, ya que ésta establece las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda publicada. Especialidad, en razón de que dicha les contiene un catálogo de rubros
por obtener en el año de su vigencia. Ley de egresos. La Ley de egresos es el documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. El gasto no programable. Se destina el cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública. El gasto programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o las relaciones con otros países. Impuestos. ¿Qué son los impuestos? El impuesto, una clase de tributo, obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario, regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria acreedor tributario. Inflación, aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Devaluación, desaparición del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas. Liquidez, capacidad que tiene un activo para ser convertido en dinero efectivo sin pérdida significativa de su valor. Clasificación de los impuestos. Impuestos directos son los que recrean directamente sobre la persona, sociedad, empresa, etc., ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de renta. Impuestos indirectos. En contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos, es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, por ejemplo, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta. Tipos de impuestos: impuestos federales, impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuestos especial sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos sobre el depósito en efectivo. ¿Cómo se resuelve con las finanzas públicas a través del gasto público? Se resuelve el problema de salud, vivienda, educación e infraestructura. ¿Cómo participamos en ello? En salud, pues todos tenemos ese seguro que se llama INSABI. El gasto público, ahí se aplica. Tenemos la beca de Benito Juárez, el apoyo de los adultos mayores, el apoyo de los ninis, que son personas que no trabajan, que trabajan, y les dan apoyo. Y de dónde y es ahí donde se paga el gasto público, donde se aplica el gasto público. Ya para terminar, ¿cómo utilizo las finanzas públicas en mi vida cotidiana? Las finanzas públicas son un elemento básico en la vida cotidiana de cualquier mexicano. Un ejemplo de ello es cuando pagamos impuestos al adquirir un producto. Al momento de pagar aumenta el precio. También son útiles en la forma en el que el gobierno distribuye el gasto público para el beneficio de todos los mexicanos. Como el dinero es distribuido correctamente, por el cual nos apoya en las necesidades básicas como la salud, vivienda, infraestructura y educación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.